Hola, buenos días a todos. Soy Paula Medina y soy Project Manager de Biofábrica. Les doy la bienvenida al segundo módulo de nuestro primer seminario de agricultura rentable y sustentable impartido por Biofábrica Siglo XXI. Estamos muy contentos ya de estar con ustedes en este segundo módulo. Y bueno, lo primero, el título de este módulo, de este segundo módulo, que es cómo mejorar y recuperar los suelos agrícolas, pues está de la mano de que el próximo sábado 5 de diciembre vamos a estar, es el Día Mundial del Suelo. Entonces pues queremos hablarles de la importancia del suelo. El suelo pues es obviamente la base para la agricultura y pues creemos que hasta ahora no se le ha dado la importancia que debe de dársele, pues es fundamental para que podamos seguir produciendo alimentos para todos. En esta ocasión nos van a acompañar primero el maestro en ciencias César González, quien es el jefe del área de investigación de Biofábrica. Él nos va a hablar un poco sobre la importancia del suelo y posteriormente nuestro compañero, el ingeniero Javier Astorga, que es miembro del equipo de agronomía de Biofábrica, nos va a dar ya la charla para darnos unos tips muy interesantes sobre cómo mejorar y recuperar los suelos agrícolas. Desgraciadamente los suelos, en el mundo y en México no es la excepción, están muy deteriorados por el mal uso de muchos agroquímicos, por malas prácticas agrícolas. Entonces pues nosotros queremos ayudarles a mejorar estos suelos y pues que nos sigan dando para producir buenos alimentos de calidad y pues que nos sigan ayudando a subsistir. Entonces le voy a dar, primero les voy a presentar un pequeño video que hicimos pues para conmemorar este día tan importante que es el Día Mundial del Suelo.
Bueno, nuevamente una disculpa por las fallas técnicas. Entonces les comentaba que el suelo es el sustento de la humanidad. Es nuestra principal fuente de producción de alimentos a nivel mundial. Solamente sacamos alimentos del suelo y de los mares, ¿no? Y nos estamos enfrentando a un proceso de desertificación acelerado. Este proceso de desertificación pues realmente está generando la pérdida de la capacidad productiva de nuestros suelos. Si este proceso se mantiene, si no comenzamos a cambiar las prácticas agrícolas y todas las prácticas que están provocando la pérdida acelerada, la erosión, la compactación, la pérdida de fertilidad, en un futuro no muy lejano no vamos a tener en dónde producir alimentos, ¿no? Esto es sumamente importante, ya que independientemente del clima, independientemente de los cambios que pueda haber en el planeta, pues siempre vamos a necesitar en dónde producir nuestros alimentos. Por eso aquí en Biofábrica pues nosotros le hemos dado mucho énfasis al trabajo en el suelo. Nosotros trabajamos con microorganismos benéficos que en parte tienen la capacidad de ser regeneradores del suelo, y bueno, fomentamos el uso racional de los agroquímicos, el uso racional de los fertilizantes, que son una de las fuentes principales de este problema. Esto, bueno, todo con el objetivo de comenzar un proceso de recuperación de los suelos agrícolas, que es posible lograrlo, que es posible conseguir el frenar este deterioro y comenzar un proceso lento, pero es posible, de recuperación de las capacidades físicas, químicas y biológicas de nuestros suelos. Esto es imprescindible, ¿no? Es de vital importancia si queremos realmente asegurar el lugar de la humanidad en este planeta, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar esta introducción en relación al Día Mundial del Suelo, pues le voy a ceder la palabra a mi compañero Javier, quien es que nos va a dar el seminario de hoy, ¿no? En relación a justamente este valioso recurso. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a compartir primero la presentación. Bueno, buenos días. Me presento, soy Javier Quiroz Astorga. Trabajo en el área de agronomía de Biofábrica. Como mencionaba compañeros. Un momentito, Javier. Ajá. Déjanos, creo que otra vez no se puede ver, me comentan en el Facebook, ahí está, no está llegando bien la recepción. Danos un momento. ¿Ya? Ya está, ya puedes continuar, disculpa. Ok, como mencionaba el compañero César, tenemos que implementar o tomar medidas sobre el cómo mejorar, el cómo conservar nuestros suelos agrícolas, derivado de eso, el interés o la preocupación por parte de Biofábrica en contribuir a este mejoramiento, el motivo de estos seminarios, ¿no? Entonces, ya entrando de lleno en lo que es el módulo 2, que es lo que les voy a estar presentando, sobre cómo mejorar y recuperar nuestros suelos agrícolas. Para comenzar a hablar de cómo mejorar en nuestros suelos agrícolas, es importante primero conocer el proceso que se lleva para formar un suelo. Este proceso comienza desde el material parental, que son rocas que se encuentran debajo o algunas muy profundo en el suelo, o de lo que conocemos nosotros como suelo, que este material, estas rocas se van fragmentando, y al irse fragmentando se van generando partículas más pequeñas
hasta llegar a formar lo que nosotros conocemos como suelo, en donde nosotros cultivamos. El clima es uno de los factores de formación del suelo que intervienen en este proceso, debido a que los cambios de temperatura drásticos, de calor a frío, frío a calor, provocan que se fragmenten estas rocas y se vaya formando el suelo, ¿no? El relieve interviene sobre esta formación, depositando todas estas partículas más pequeñas en las partes más bajas, y va acumulando todas estas partículas pequeñas, que es ya propiamente donde se va a establecer o donde va a formarse el suelo. Todo esto está directamente relacionado con el tiempo, porque para nosotros poder formar 10 centímetros de suelo, no lo vamos a formar de un día a otro. No es que nosotros vayamos a decir, voy a hacer suelo y me pongo a formar suelo. Esto lleva miles de años poder formar suelo, de ahí la importancia del conservar. O sea, nuestros suelos no los vamos a recuperar cuando los lleguemos a perder totalmente de un día para otro. Los microorganismos dentro de este proceso de formación son los que a través de toda la necromasa de estos microorganismos a morir, van formando la materia orgánica de nuestros suelos, van dando estructura a nuestros suelos. A partir de que el hombre se volvió sedentario y comenzó a utilizar el suelo para producir sus alimentos, el manejo que el hombre le da al suelo se volvió un factor determinante de la formación del suelo. Debido a esto, un mal manejo, estamos perdiendo suelo, tenemos erosión, no estamos conservando nuestros suelos. En general, el proceso de formación de suelo es muy tardado, no lo podemos recuperar en muy poco tiempo, por eso es la importancia. Ya hablando de un suelo agrícola, los factores que determinan la fertilidad del suelo, los factores que determinan la fertilidad del suelo son tres, que estaríamos hablando de la fertilidad o propiedades físicas, de las propiedades químicas y de las propiedades biológicas. En un suelo ideal, un suelo agrícola ideal, está formado por esta estructura, una estructura que vemos aquí en la parte inferior derecha. El 50% del suelo son los sólidos y el otro 50% es el espacio poroso. Los sólidos, o la parte sólida del suelo, está compuesta el 45% por las partículas elementales, que serían arena, limo y arcilla, que estas se generan a través de estas rocas que se van fragmentando, y el 5% la materia orgánica, que es todos los microorganismos, que van aportando necromasa al suelo. Por otra parte, el espacio poroso está dado por el 50% está dividido entre el 25% el agua y el 25% el aire. Esto es relativo, no es que siempre vamos a encontrar un suelo con el 25% de agua y el 25% de aire. Un ejemplo, después de una precipitación, el espacio poroso en nuestros suelos está completamente ocupado por el agua. Entonces, este 50% del espacio poroso estaría ocupado por el agua. Con el tiempo y la filtración del agua, el aire va ocupando parte de este espacio poroso. Esto sería un suelo ideal, pero principalmente la materia orgánica en nuestros suelos agrícolas está muy por debajo del 5%, ¿no?
Ya tocando el tema de lo que sería la fertilidad física, que está relacionada con las propiedades que tiene el suelo. Tenemos que entender que el suelo es un organismo vivo, un cuerpo vivo, perdón, donde tenemos que tener bien estructurado este suelo para que hospede un cultivo que es el que nosotros vamos a establecer. La unidad estructural del suelo es lo que vemos en el centro, es un agregado. No podemos hablar de estructura del suelo sin hablar de agregado. Y más adelante voy a estar hablando mucho sobre los agregados, porque es precisamente esto parte fundamental de la estructura, ¿no? El agregado son la forma en que se van uniendo las partículas elementales, que serían arena, limos y arcilla, a través de microorganismos, de la interacción con microorganismos que van cementando, que van formando estas pequeñas pelotas, digamos, para formar la estabilidad, la estructura de nuestros suelos. La textura, como vemos aquí en este triángulo, este es un triángulo de texturas. La textura está determinada por la proporción de arenas, limos y arcillas que tenemos en nuestros suelos. Y ya de ahí deriva la combinación de cada una de estas partículas, la proporción que tenemos, nos da un tipo de suelo, ya sean arcillosos, arenosos, limosos, estos suelos. Cada tipo de suelo o cada textura nos da una idea de las propiedades que tenemos en los suelos para trabajar. Es decir, en suelos muy arenosos tenemos mayor filtración de agua debido a que hay mayor cantidad de macroporos. En suelos más arcillosos tenemos suelos con mayor capacidad de retención de humedad. Esto aunado a más cosas que nos dan como el trabajo que necesitamos en cada uno de estos suelos, ¿no? Algo muy importante que tenemos que considerar dentro de la fertilidad física es la compactación. La compactación de nuestros suelos es como tener una esponja compactada. Entonces, a nosotros querer retener agua en esa esponja compactada, no vamos a retener tanta humedad como en una esponja en su estado normal. Así funciona el suelo, ¿no? Tiene que tener cierta porosidad para retener humedad. Además, en suelos muy compactados, las plantas que nosotros vamos a establecer van a trabajar más o a invertir más energía en estar rompiendo, en estar penetrando estas capas compactadas para poder establecerse, para poder obtener los minerales que necesitan, ¿no? Y aquí es donde pasamos a lo que sería la fertilidad química. Y por fertilidad química no tenemos que hacernos, o no lo tenemos que relacionar directamente, o no está relacionado directamente con el uso de los fertilizantes químicos. La fertilidad química está relacionada con la cantidad de minerales que se encuentran dentro de nuestros suelos, que dentro de nuestros suelos tenemos mucha o gran cantidad de minerales que son los que necesitan estos fertilizantes, estos minerales que necesitan para crecer. De aquí del lado izquierdo podemos ver una partícula de arcilla que por sus características, las arcillas retienen mayor cantidad de estos minerales por sus cargas, ¿no? Y bueno, esto sería la parte de lo que es la fertilidad química, o sea, la cantidad de minerales que tenemos dentro de nuestros suelos. Y la fertilidad biológica, nos referimos a esta fertilidad biológica como todos los ciclos biogeoquímicos que suceden
dentro de nuestros suelos. Todos y cada uno de los microorganismos que encontramos en nuestros suelos tienen una función especial y nos dan tienen un trabajo especial que nos van a dar esta fertilidad. La ausencia de alguno de estos microorganismos pues ya está rompiendo con el ciclo natural, con el equilibrio que debemos tener en nuestros suelos. Un ejemplo de esto, en el ciclo del nitrógeno, tenemos que, por ejemplo, el nitrógeno está presente en la atmósfera. Hay un grupo de bacterias, que en este caso son las bacterias fijadoras de nitrógeno, que se encargan de captar este nitrógeno atmosférico y fijarlo en el suelo. Una parte de este nitrógeno que las bacterias fijan lo pasan a las plantas, pero la mayor cantidad lo pasa a las bacterias nitrificantes de amonio y las nitrificantes de nitrito, que estas van a ser quienes trabajen con todo este nitrógeno, lo procesen y se lo den a la planta. Todo este nitrógeno que está fijado o que llega a estas bacterias no lo alcanzan a transformar y a dárselo a la planta, y ahí es donde entran las bacterias desnitrificantes, donde todo este nitrógeno que no lo aprovecharon las nitrificantes de amonio y de nitritos, lo regresan a la atmósfera y ahí se cierra el ciclo. En el momento en el que nosotros comenzamos a utilizar fertilizantes nitrogenados hace años, teníamos un equilibrio de todas estas bacterias. Cuando nosotros agregamos estos fertilizantes, trabajaron todas estas bacterias y se aprovechó todo este fertilizante que se fue aplicando. Pero con el uso excesivo de todos estos fertilizantes y al incorporar fertilizantes que tuvieran el nitrógeno más disponible, más directamente disponible para la planta, le comenzamos a quitar trabajo a las bacterias nitrificantes de amonio y las nitrificantes de nitritos. Al tener menos trabajo, sus poblaciones bajaron, las bacterias desnitrificantes por el uso excesivo empezaron a reproducirse porque tenían mucho nitrógeno que regresar a la atmósfera y empezó a crecer su población. Actualmente nosotros agregamos fertilizante químico a nuestro suelo y como las poblaciones de bacterias desnitrificantes son muy altas, todo ese nitrógeno o todo ese fertilizante nitrogenado que nosotros aplicamos, estas bacterias rápidamente las descomponen y las regresan a la atmósfera. Esto sería el ciclo de nitrógeno. Por eso es que es muy importante mantener un equilibrio de todos estos grupos de bacterias. Y bueno, este es un ejemplo solamente del ciclo del nitrógeno. Lo mismo sucede para demás elementos y cualquier otro microorganismos. Entonces, aquí pasamos al manejo. Esto de lo que mencionaba son lo que nosotros queremos en nuestro suelo, lo ideal, lo que debemos tener o las condiciones que debemos tener en nuestro suelo. Y para eso vamos a trabajar con los tipos de labranza para tener unas buenas propiedades físicas en nuestro suelo, incorporación de materia orgánica y biofertilizantes que está relacionado con las propiedades biológicas y biológicas del suelo, la fertilidad biológica, y el uso adecuado de fertilizantes químicos para mantener una fertilidad química correcta. Y bueno, actualmente los sistemas o tipos de labranza han ido cambiando, se han ido modificando debido a todos estos problemas que se han ido o que hemos ido ocasionando en nuestro suelo, ¿no? Esto que pongo en estas imágenes es el ciclo normal, el convencional, lo que
comenzamos suelo, este trabajo de maquinaria pesada por una área compacta, al final de cuentas. Si me escuchan, parece que ya se desconectó. No sé. Ok, dice que creo que ya está, ¿verdad? Bueno, seguido del arado, o el arado, el objetivo del arado es voltear nuestro suelo para dejar expuestos todos los microorganismos patógenos a la radiación del sol, matar, controlar estas poblaciones. Pero al estar haciendo este trabajo, además estamos también exponiendo los microorganismos benéficos y estamos rompiendo la estructura de nuestros suelos. Además provocamos erosión. Después de este trabajo, hacen pasos de rastreo. Esto con la finalidad de dejar el suelo en condiciones de recibir una semilla. En estos trabajos, dependiendo de los productores, hay quienes hacen un paso, 2, 3, 4, 5, la cantidad de rastreos que consideran, ¿no? Eso, o sea, el uso o el mal empleo de esto depende del productor. El paso siguiente sería entonces la siembra donde se va sembrando el cultivo, se está estableciendo el cultivo, y a la vez se va aplicando una fertilización. El trabajo siguiente, 30 días, 40 días después de la siembra, sería el cultivado, que está relacionado, que este trabajo se hace para controlar las malezas, la hierba, las malas hierbas en los cultivos, además de estar dándole estabilidad a la planta al estar arrimando tierra, como normalmente se dice, ¿no? Se continúa con una segunda fertilización. Javier, pero no estamos viendo tu presentación. Si nos puedes compartir la pantalla con tu presentación, ok, y darle un poquito para atrás. Gracias. Permítame entonces. ¿Listo? ¿Sí se ve? ¿Ya pueden ver la presentación? Ok, me dicen que ya se ve. Perfecto, se ve bien. Ok. Bueno, como les decía, seguíamos con el ciclo, con este proceso que sería la labranza. Nos quedamos en lo que sería la fertilización, la segunda fertilización. Después de esta segunda fertilización o cierre de la fertilización, no siempre, pero es muy
muy continuamente, o es muy común que se hacen aspersiones para controlar plagas en nuestros cultivos o para controlar las malas hierbas. Y para finalizar, la cosecha, ¿no? Entonces ya aquí en este punto ya el cultivo ya llegó a su ciclo final, llegamos a la cosecha, y aquí se repite otra vez el ciclo, ¿no? Aquí podríamos agregar que si se empaca el uso o qué es lo que se hace con todos estos residuos de la cosecha. Pero en general esto lo que nos dice es que con todo esta maquinaria, toda esta maquinaria pesada sobre nuestros suelos, estamos generando compactación. Primero, estamos generando erosión al estar rastreando, al estar arando la tierra. Estamos rompiendo la estabilidad de nuestros suelos, y además estamos también afectando todas las poblaciones de nuestra microbiota, o de la microbiota que tenemos en nuestros suelos. Viendo este problema, se comienzan a hacer modificaciones, y esto nos lleva a lo que sería un sistema o tipo de labranza reducida. Entonces, quitan el subsuelo, quitan el rastreo, disminuyen la cantidad de pasos de arado, pero sí se siguen haciendo, ¿no? Entonces comenzamos con el arado, pasamos a la siembra y primer fertilización, el cultivado para eliminar malezas, segunda fertilización, aspersión y cosecha. No hay mucha diferencia en estos sistemas tipos de labranza reducida o también llamadas labranza mínima o mínima labranza, porque pues aún así tenemos mucho tránsito de maquinaria pesada sobre nuestros suelos y estamos provocando compactación, estamos provocando erosión, el problema sigue, ¿no? Y eso nos llevó entonces a los tipos de labranza conservacionistas, cero labranza, siembra directa. Son nombres que se les dan a este tipo de labranza. Creo que es importante mencionar que no existe la cero labranza. Es el nombre que se les dio como promoción, no sé, pero no existe la cero labranza, porque al final de cuentas, aunque utilicemos una sembradora especial para poder sembrar sobre los residuos de cosecha, seguimos teniendo en estas sembradoras discos que van abriendo el suelo, pero estos discos son menos invasivos que los arados que la arrastran, ¿no? Entonces, o sea, sí hay labranza, pero es más amable, digamos, con el suelo y con la estructura del suelo. Entonces, aquí comenzamos con lo que sería la siembra y primer fertilización o arrancador, que es un fertilizante, ¿no? El segundo trabajo dentro de este sistema sería la fertilización, la segunda fertilización o el cierre de la fertilización. De ahí ya nos pasamos a lo que es cosecha y regresa el ciclo, ¿no? ¿Por qué nos saltamos aquí todo lo que son aspersiones y control de malezas? Porque después de la cosecha, todo el residuo de cosecha, toda la paja, se deja sobre la superficie del suelo. Al dejar todas estas pajas sobre la superficie del suelo, creamos una cubierta, protegemos nuestro suelo del contacto directo de la luz, de la radiación del sol, evitamos el calentamiento de nuestros suelos, evitamos la evaporación del agua en el suelo, y al sembrar o después de sembrar, esta capa también nos va a ayudar a evitar que crezcan malas hierbas. Malas hierbas. Entonces, por eso es que nos brincamos esa parte, ¿no? Es de recalcar y de mencionar que este sistema de labranza no puede ser usado en cualquier lugar, o sea, está limitado. Está limitado porque si tenemos
problemas de patógenos en la raíz, no podemos usar este tipo de labranza porque vamos a estar creando condiciones para que crezcan microorganismos, y si tenemos un microorganismo patógeno es el que va a crecer. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es eliminar o controlar este problema de patógenos en raíz, y después entonces sí ya implementar este tipo de labranza. Y bueno, aquí ya ya pasando a lo que sería la fertilización o las propiedades biológicas, es importante tener en nuestros suelos una cantidad buena de materia orgánica, ¿no? ¿Qué nos va a dar la materia orgánica? Bueno, pues la materia orgánica nos va a reducir el impacto de la lluvia, ¿no? El impacto de la lluvia, no tanto como el impacto, sino vamos a tener estabilidad. En la materia orgánica nos va a dar estabilidad de nuestros agregados para que cuando llueva, el agua, la lluvia, no rompa estos agregados que estamos formando. Además, la materia orgánica nos está generando mejores condiciones para la microbiota del suelo, ya que todos estos microorganismos que tenemos en el suelo se alimentan de la materia orgánica. Algunas descomponen, otras mineralizan, otras están asimilando, dejando asimilable los nutrientes para la planta, ¿no? Moderan la temperatura de nuestro suelo, porque al tener mayor cantidad de materia orgánica retenemos o almacenamos humedad. Entonces estamos manteniendo también la temperatura de nuestro suelo, ¿no? Y bueno, evita la erosión eólica, su descomposición incrementa la cantidad de nutrientes para plantas y microorganismos, todo esto por la descomposición de estas plantas y los minerales que llevan en los tejidos las plantas. Aquí en este diagrama creo que va a quedar mejor explicado. Comenzamos desde un cultivo que tenemos establecido. Esta planta que nosotros establecemos va a absorber nutrientes, y la gran cantidad de esos nutrientes se van a almacenar en nuestros frutos de cosecha, en este caso en las mazorcas, los elotes, pero también en los tejidos de la planta. O sea, en toda la planta va a haber estos nutrientes. Cuando nosotros cosechamos esta planta, obtenemos maíz con estos nutrientes, y estos nutrientes y esta cosecha la utilizamos para alimentar ganado, además de que también se utiliza estas pajas para alimentar el ganado, ¿no? El ganado, al alimentarse de todos estos productos, va a absorber una cantidad de los nutrientes que hay en ella, pero todo lo que no alcance el animal a aprovechar, lo va a desechar. Lo va a desechar en estiércol, y ese estiércol lo regresamos al suelo. Estamos regresando los nutrientes que van sobrando, digamos. Lo regresamos al suelo, y en el suelo, si tenemos una buena microbiota, estos microorganismos van a descomponer toda esta materia orgánica, todos estos estiércoles, van a extraer todos estos minerales y los vuelven a regresar a la planta. Aquí debemos considerar que el estiércol, el manejo del estiércol es importante, ¿no? Porque el manejo, si hacemos un mal manejo de estos estiércoles, podemos también, en lugar de hacer un beneficio, podemos estar provocando daño a la microbiota del suelo. Y bueno, alguna de las técnicas o alguna de las maneras para poder aportar abonos verdes, a materia orgánica a nuestros suelos, es la utilización de abonos verdes. Los abonos verdes es un cultivo que se establece entre nuestro cultivo principal con la finalidad de proteger, ¿no? O sea, aparte de tener una aportación de materia orgánica, vamos a tener
un cultivo que nos va a dar mejor fertilidad del suelo por la incorporación de materia orgánica, movilización y reciclaje de nutrientes. Esto porque la planta, al estar absorbiendo todos estos nutrientes, los está almacenando en sus tejidos, y nosotros estas plantas las incorporamos al suelo y estamos regresando esos nutrientes al suelo. Mejor control biológico, frenan y limitan la erosión, mantienen las raíces de estos cultivos al no estar el suelo desnudo, le dan mayor estabilidad. Las raíces de estos cultivos mantienen la estabilidad de nuestros suelos, evitan la erosión por hídrica o eólica, y además tenemos un control de hierba no deseada. Al establecer un cultivo o estos abonos verdes entre nuestros cultivos, limitan el que crezcan otras malezas, ¿no? Es muy importante además contemplar que el cultivo que se va a establecer como abono verde no nos genere un efecto contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahí un cultivo de vid, si utilizamos un abono verde como el que vemos en la imagen de abajo, que es mucuna, es una enredadera, pues todo este cultivo se va a trepar sobre nuestros árboles y nos va a dar un mal efecto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, en la elección también del cultivo que vamos a establecer como abonos verdes. Otra técnica para agregar materia orgánica son las compostas, pero dentro de las compostas hay técnicas de cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer estas compostas. La que normalmente conocemos o comúnmente conocemos como composta es de origen animal o vegetal, es decir, de estiércoles o de residuos de las cosechas, o es un subproducto, ¿no? Ejemplo, la cachaza. Estas compostas requieren una menor inversión porque solamente requieres de esa materia prima, no requieres de más. Es una composta semidescompuesta, y al estar utilizando estiércoles, es un riesgo sanitario si se hace un mal seguimiento, una mala técnica de compostaje. Entonces, debemos tener cuidado con esta parte, para evitar riesgos de estar infectando nuestros suelos con patógenos, ¿no? El uso de esta composta está restringido porque no podemos utilizar esta composta en gran cantidad, porque es una composta que está semidescompuesta. Si agregamos esta composta a nuestros suelos en gran cantidad, todos los microorganismos que estén en el suelo se van a enfocar en descomponer completamente esta materia orgánica y van a descuidar nuestro cultivo, digamos, ¿no? Entonces, el uso es restringido. Además, si usamos esta composta en gran cantidad, podemos provocar también compactación. Entonces, hay que tener cuidado en la cantidad, ¿no?, que se va a utilizar. Otra técnica para compostear sería el bokashi. Esta es una técnica donde se utilizan residuos de origen animal, vegetal, y además se utilizan minerales, porque incorpora cenizas, incorpora harinas de roca. Debido a que incorpora esto, es una inversión mayor. No, al decir una inversión mayor, no me refiero a que es muy costosa, sino que necesitas invertir más que en otras compostas, ¿no?, o en otras técnicas. La descomposición de este bokashi es una composta semidescompuesta, pero además está enriquecida por todos estos minerales,
y el riesgo sanitario es menor, porque al no estar utilizando solamente estiércol, estamos, digamos que tenemos menos riesgo, pero sí también debemos tener cuidado en la buena técnica para crear una buena composta. El uso de esta composta es limitado debido a que también es una composta que está semidescompuesta. Y por último, tenemos aquí la vermicomposta, que sería una composta de origen animal y vegetal. Además, en esta técnica se pueden utilizar las otras compostas para alimentar nuestras lombrices. Vermicomposta o lombricomposta es lo mismo. Genera una mayor inversión por el que tenemos que adquirir las lombrices, ¿no? Y tenemos que tener tenemos que generar condiciones idóneas para que las lombrices sobrevivan, ¿no? Esta ya es una composta totalmente descompuesta, porque lo que obtenemos, o ya la vermicomposta, es todo lo que obtenemos de los desechos, son puros desechos de las lombrices. Toda esta materia, todo esto con lo que alimentamos a las lombrices, pasa por el tracto digestivo de las lombrices y lo desecha, y al desecharlo ya vamos teniendo pequeños agregados. El riesgo sanitario es menor por todo el ciclo de esta materia que pasa por el tracto digestivo de las lombrices. Requiere un cuidado extra por las lombrices, por el cuidado que requieren las lombrices, pero esta composta ya es de uso libre. Esta ya se puede usar en mayor cantidad. Al hablar de uso libre no me refiero a que podemos sembrar sobre una vermicomposta, pero sí la podemos usar en mayor cantidad. Y bueno, todas estas compostas pueden ser enriquecidas con biofertilizantes. Los biofertilizantes son un grupo de microorganismos que nosotros tenemos identificados, estudiados y comprobado el efecto que genera este microorganismo en nuestro cultivo. Al nosotros estar incorporando biofertilizantes, estamos incorporando un beneficio o dos para nuestras plantas. Entonces, nosotros agregamos este microorganismo, digamos, vamos a hablar de Azospirillum. Nosotros agregamos Azospirillum a nuestro cultivo y nosotros sabemos que Azospirillum nos va a fijar nitrógeno y nos va a dar, nos va a promover el crecimiento vegetal. Incrementamos una población de Azospirillum en el suelo, obtenemos el beneficio de este microorganismo reflejado en la planta, y una vez que el ciclo del cultivo finalizó a la cosecha, estos microorganismos las poblaciones de estos microorganismos van a comenzar a bajar. Van a comenzar a bajar, pero los microorganismos que tenemos en el suelo como nativos van a tener una mejor adaptación, tienen una mejor adaptación del suelo, por lo que sus poblaciones no van a bajar. Va a ser ligero el cambio, ¿no? Pero van a bajar. Y por eso es que en el siguiente ciclo, en la siguiente siembra, estas poblaciones van a empezar a crecer o van a empezar a aumentar en igual cantidad, y entonces el beneficio ya estaría dividido. O sea, ya estaría o el beneficio de Azospirillum o de los nativos. Por eso es que hay que incorporar o hay que aplicar nuevamente estas bacterias para asegurar que vamos a obtener el beneficio que este biofertilizante, que esta bacteria, nos va a dar. Hay diferentes tipos de biofertilizantes. Aquí en una imagen en la parte superior derecha podemos ver nódulos que forman Rhizobium. Rhizobium es una bacteria fijadora de nitrógeno, pero solamente se usa en leguminosas. No podemos, bueno, sí se puede usar en maíz, por ejemplo, pero no tenemos un efecto. O sea, su mejor efecto es en leguminosas, y
Entonces ahí también ya estamos encontrando o ya estamos identificando un microorganismo que nos va a dar un beneficio. Aquí en la imagen que tenemos en la parte inferior derecha podemos ver la comparación en un cultivo donde el manejo fue el mismo y la única diferencia fue el uso de los biofertilizantes. Del lado derecho tenemos un testigo que es sin biofertilizantes, del lado izquierdo tenemos lo que nosotros llamamos Azospirillum y micorriza, o el combo AM, que entonces tenemos un mejor desarrollo de la planta, que es muy evidente, pero aparte de eso, pueden ver la cantidad de raíz que tienen este cultivo, esta planta, en esa cantidad de suelo que trae en la raíz, tenemos agregados, estamos viendo que hay una mayor agregación, hay mayor raíz que van a dar una mejor estructura a nuestro suelo, y esa estructura está dada por la micorriza. Digo, además de las que las bacterias generan biopelículas que también cementan estos agregados, pero una de las características de la micorriza es generar o darle estabilidad a nuestros agregados. Ahí en esta imagen la imagen del lado izquierdo, inferior del lado izquierdo, podemos ver un agregado que está rodeado completamente por una red de hifa, de las hifas de nuestros hongos micorrízicos. Entonces, la micorriza da es como una malla que va a mantener unido nuestros agregados, nuestro suelo. Además, es una extensión de las raíces. Normalmente, bueno, no normalmente, las raíces llegan hasta un punto en el que ya no pueden crecer o ya no pueden llegar más a fondo, ¿no? El hongo micorrícico, al asociarse con el cultivo, coloniza, penetra la raíz y genera una extensión de la raíz. Entonces, las hifas de este hongo llegan hasta puntos donde donde la raíz no puede llegar y absorbe todos los nutrientes que no puede alcanzar la raíz por sí sola. Esto es como tener un guante de béisbol y querer agarrar una moneda de 5 centavos. Entonces es prácticamente imposible o muy difícil. Esta micorriza o estas hifas sería como quitarnos ese guante y poder agarrar eso. Sería más fácil, lo hace más fácil para la planta, se lo transporta, se lo lleva a la planta. Pero además, toma agua o agua de más profundidad al poder, al aumentar el espacio de exploración de las raíces, toma agua que la raíz no alcanzaba. Entonces eso nos da el beneficio de que formamos agregados, estamos creando estabilidad en nuestro suelo, pero además tenemos una mejor absorción de nutrientes debido a que la micorriza los proporciona al cultivo. Y bueno, para seguir con lo que serían las propiedades químicas o fertilidad química de nuestro suelo, ahora sí vamos a hablar de lo que es el uso adecuado de los fertilizantes químicos. Hay que recordar que solamente el utilizar fertilizantes químicos, ya sea mucho o poco, solamente el usar fertilizantes químicos, estamos afectando la microbiología del suelo. Entonces, tenemos que hacer un uso correcto o racional de estos fertilizantes. Y no podemos conocer la fertilidad química de nuestro suelo sin un análisis de suelo. Entonces, para hacer un análisis de suelo, se tienen que tomar muestras. Generalmente para las muestras de fertilidad o para análisis de fertilidad se hace solamente en los primeros 30 centímetros y se hacen tomando submuestras
entre mayor submuestras tengamos, nuestra muestra va a ser más representativa. La cantidad de muestra que vamos a enviar al laboratorio depende del laboratorio, puede ser de 1 a 2 kilos. Y el laboratorio ya nos va a entregar, nos va a decir, tu suelo es este, así está tu suelo. ¿Esto para qué nos sirve? Digamos, si para maíz, para sembrar maíz, necesito aportarle a la planta 180 unidades de nitrógeno, el análisis de suelo me va a decir, en suelo tienes 20 unidades de nitrógeno, en lugar de estar agregando como fertilizante químico 180 unidades, ya estaría aplicando solamente 160. Es decir, reduces la cantidad de fertilizante que vas a utilizar y con eso pues contribuimos a la desnitrificación, todo esto, ¿no? Pero además de que el análisis de suelo nos va a decir la cantidad de nutrientes que tenemos disponibles en nuestro suelo, también nos va a decir las propiedades de nuestro suelo, es decir, nos va a decir la textura, nos va a dar datos como la densidad aparente, que lo podemos relacionar con lo que tenemos en el suelo, la capacidad que tienen estos suelos de soltar los nutrientes, ¿no? Y bueno, sabiendo qué cantidad de fertilizante vamos a utilizar, lo que sigue es utilizarlos bien, ¿no? Entonces, algo muy común es que el fertilizante químico lo dejan sobre o lo aplican sobre la superficie, lo dejan así, sobre la superficie. Entonces, hay que recordar que un fertilizante químico, para que pueda ser aprovechado por la planta, tiene que estar incorporado en el suelo. Si lo dejamos en la superficie, ya lo estamos perdiendo. O sea, si de por sí tenemos el dato de que al incorporar los fertilizantes químicos, mucho de este fertilizante químico se pierde por infiltración, entonces al estarlo dejando sobre el suelo estamos perdiendo aún más, no estamos aprovechando nada, es estar tirando dinero. Una fuente de nitrógeno muy utilizada es el amoníaco. El amoníaco es muy utilizado porque por su aportación de nitrógeno, pero este gas es muy agresivo con la microbiota del suelo. Estamos matando muchos de los microorganismos que tenemos en el suelo. Y si usamos en una gran cantidad, pues aún más. Este gas es incluso muy peligroso para quien lo aplica. O sea, si no tiene un cuidado del equipo, este gas puede matar a una persona. Entonces, si mata a una persona, ¿cuánto no? A toda la microbiota que tenemos en el suelo. Otro mal uso o mal empleo de los fertilizantes químicos es fertilizar antes de sembrar. O sea, estás sirviendo la mesa para que venga a comer una persona que va a llegar dentro de un mes. O sea, para cuando la planta llegue, todo lo que estaba servido ya está perdido, ¿no? Ya no lo tenemos, ya no está ahí. Ya las bacterias desnitrificantes se lo llevaron, lo regresaron a la atmósfera. Pero en esta gráfica podemos ver que el uso de fertilizantes químicos, esta es una gráfica donde vemos la producción en relación al fertilizante utilizado. Como todo, hay un límite en el que, llegando a ese punto, que sería el punto donde vemos la B, por más fertilizante químico que utilicemos, la producción no va a ser mayor. Entonces, el estar utilizando más cantidad de fertilizante es estar perdiendo. Estamos perdiendo porque estamos tirando dinero, estamos aplicando fertilizante que la planta no va a aprovechar y que al no aprovecharlo no vamos a obtener
una mayor cantidad de producción y no vamos a obtener un recurso, ¿no? Y bueno, creo que esto sería todo por mi parte. Yo creo que pasaríamos con la parte de las preguntas